Por aquí tenemos un amplificador de potencia en contrafase funcionando en clase AB1. Con el amplificador en clase AB1 la distorsión es tan considerable que no es posible utilizar un solo tubo. Por lo tanto, los amplificadores de potencia que funcionan en clase AB1 están constituidos siempre por dos tubos en contrafase. Se reproduce en el esquema de un amplificador de ese tipo, aquí en este esquema, como veis, y puede advertirse a simple vista que dicho esquema no difiere del que examinamos en la lección anterior, correspondientes al amplificador en contrafase funcionando en clase A. Salvo por la tensión de polarización VGO, cuyo valor es ahora de menos 15 voltios en lugar de 12,5. Se ha indicado también el valor máximo de 15 voltios de las tensiones VG1 y V2G, que se superponen a la tensión de polarización VGO. Esas dos tensiones se hallan en oposición de fase, como ya se vio en otras lecciones anteriores, y por consiguiente también las componentes alternas A1 y funcionan en clase AB2, de los que se puede conseguir potencias de salida aún todavía mayores. Como quiera que en esta clase de funcionamiento las rejas de los tubos se hacen positivas y por ende hay circulación de corriente de reja, en los amplificadores de clase AB2 deberá utilizarse tubos a propósito, construidos teniendo en cuenta que la circunstancia de que la reja de control ha de disipar cierta potencia por pequeña que sea esta. Bueno, y hasta aquí esto en cuanto a los amplificadores estos de clase AB1. Ahora ya en la próxima lección ya dejaremos la parte teórica y vamos a montar un amplificador en contrafase o push-pull en clase AB1. En este apartado de lámparas vamos a ver lo que significan las letras de las lámparas, o sea, los signos y los números que llevan, pues a ver qué significan. Luego os dejaré yo una tabla con todo lo que quiere decir, pero esto como es un poco complicado porque las series europeas llevan unas siglas, las tipo americano llevan otra, luego hay las series rusas que también lleva otra, en fin, que ya lo iremos viendo qué tipos de nomenclatura llevan las lámparas. Más que nada miraremos las europeas, que son las que más tocamos, y la serie americana. Esto es una pequeña tabla que os he dejado de cómo se pueden ver las características de las lámparas. Esta es solamente de la serie europea, y es muy fácil. Veis aquí pone tipo de caldeo, tipo de válvula y tipo de base. O sea, la primera letra es el voltaje de la lámpara. La segunda letra y las siguientes es el tipo de lámpara que es, si es un diodo, si es un pentodo, si es un triodo, en fin, el tipo de lámpara que pueda ser. Y el número, el segundo dígito, al utilizar el segundo dígito nos dice el tipo de base que lleva. Si es naval, si es octal, si es el tipo que sea. Y el número de serie. O sea, con esto podemos determinar
como veremos, luego pondremos unos ejemplos, las características de cada válvula, lo que significa. Creo que os puede ser de utilidad. Y luego ahora os voy a dejar lo que pasa es que os voy a dejar un archivo luego en el YouTube después del vídeo, porque es todo el tema de la lámpara serie americana, pero como es muy grande, lo voy a pasar en PDF para que lo podáis tener, porque digo, son muchas páginas y esto aquí el vídeo pues no da para tanto. Vamos a hacer ahora unos ejemplos para ver unas lámparas. Supongamos que tenemos la lámpara, la EL41, y no sabemos qué tipo de lámpara es. Entonces nos vamos a la tabla, está enseñado, y el primer número, ¿cuál es? La E. La E. O sea que la E nos quiere decir que la lámpara esta tiene un caldeo de 6,3 voltios. Luego tenemos la L. Vamos a la tabla, a la L, ¿y qué nos dice la L? La L nos dice que es un pentodo o tetrodo, de potencia. Luego tenemos el número 4. Vamos a la tabla. ¿Y qué nos dice el número 4? Pues que lleva la base B8A. La base es B8A. Que esto es igual a una base Rimlock. Y el 1 pues ya sería, pues para nosotros en este caso no es significativo, sería un número que llevan las lámparas, que es una referencia de serie de montaje, si es una modificación o algo así. Pero bueno, este no es, para nosotros no será significativo. Lo que será significativo es esto, que entonces ya sabemos que una L41, cogiendo la tabla, tiene un caldeo de 6,3 voltios, que es un pentodo de potencia y que lleva una base Rimlock. O sea que vamos a hacer otro simulacro, o sea, otro ejemplo. Supongamos que tenemos la AZ41. Me imagino que todas estas siglas os suenan. La lámpara AZ41. Pues aquí hacemos lo mismo. Vamos a la tabla. La A. ¿Qué quiere decir la A? La primera letra, ¿eh? La A. Que son 4 voltios de filamentos, de caldeo. Entonces, de filamento. La segunda letra, ¿cuál es? La Z. La Z, ¿qué nos dice? Pues la Z nos dice que es un rectificador, o una lámpara rectificadora, de onda completa, que esto es, pues, no es más que un doble diodo. Un doble diodo. Luego tenemos otra vez el 4, que también será la base, nos dirá que la base es la B8A, que es una base Rimlock. Y el
y el 1, pues lo de siempre, pues es una serie de fabricación. Que esto a nosotros no, como he dicho antes, no nos afecta para nada. Bueno, ahora supongamos que tenemos la EF8. Es que nos diga la E, la primera letra, que es una... que tiene alimentada los filamentos a 6,3 voltios de filamento. La F, que es la segunda columna, porque es la segunda letra, nos dice que es un pentodo. Luego tenemos el 8, que es la B, nos dice que es el B9A. O sea, el número 8 nos dice que es B8A, que es la base. Que es, esto es igual a la base, que es una base octal. Y aquí se acabó. Esta es como es una serie antigua. Esta es la serie, esta es la EF, las EF8, estas es serie roja, pues como es antigua ya no llevaban los números de serie ni las modificaciones. Bueno, y de esta manera, con esa tabla que os he dejado antes, podéis ver perfectamente las características más o menos de la lámpara, si por algún motivo no podéis saber qué lámpara es, y miráis el esquema, pues lleva una L41, pues sabéis que va alimentada a este voltaje, que es un pentodo de potencia, que lleva la base Rinlock, en fin, estos son unos datos. Ahora, yo ahora os voy a dejar una tabla también de la serie americana, que es muy completa, pero yo digo, esto lo voy a pasar ya en un archivo, voy a dejar una pequeña imagen para que lo veáis, pero ya os voy a pasar un archivo debajo del vídeo, porque digo, es un archivo en paz bastante largo. Aquí os dejo un archivo, bueno, un resumen del archivo que os voy a dejar abajo del vídeo. Es un pequeño resumen de las características de las válvulas tipo americano, que es muy interesante, tiene mucha información y pienso que os puede interesar bastante. Ya os digo, esto ya digo, es un pequeño resumen y os voy a dejar el archivo en los datos técnicos de la lección. Bueno, ahora vamos a terminar en esta lección de montaje, vamos a terminar la fuente de alimentación para aparatos a lámparas. Como veis, esto ya lo tenemos hecho. Ahora lo que hemos hecho ha sido hacer los dos laterales, la base, hemos puesto una rejilla aquí para la circulación de aire, y ahora lo que vamos a hacer va a ser plantar todos los componentes, situarlos de la mejor manera que puedan estar, y los fijaremos. Y luego, seguidamente, haremos la placa del alimentador para la corriente continua. Pues nada, vamos a empezar a montar todo esto sobre la base, y luego ya haremos los circuitos y las placas que nos falten. Hemos hecho también la parte trasera, que aquí le hemos puesto, pues como podéis ver,
el disipador con el LM317, el regulador de tensión de 18 voltios. No, no, es este el LM317. Un ventilador, extractor y la toma de la alterna, de la corriente alterna. Esto es una chapa, esto lo hemos hecho de chapa para que no conviene hacerla de madera porque esto tiene que disipar y si está de chapa pues mucho mejor. Nada, pues vamos a montar ya los componentes encima dentro de la caja y luego ya seguiremos con las conexiones como hemos dicho antes. Pues ya tenemos todos los componentes montados en la placa, excepto de la placa del regulador de la corriente continua, que ahora la vamos a montar seguidamente. Pues puesto el filtraje, la célula de filtraje de la tensión anódica, el transformador de tensión anódica, el transformador para los 12 voltios y los 24 voltios del regulador de tensión, los más 6 y más 1,5, los condensadores, que estos van fuera de la placa por espacio, del regulador de tensión de la corriente continua. Este es el cacharrito que os comenté, que he hecho para el tester para darle tensión al medidor de corriente continua a 500 voltios. O sea que ahora, aquí ya lo tenemos prácticamente todo montado. Y ahora lo que haremos será hacer la placa del control de la tensión de corriente continua, que es un regulador de 0 a 30 voltios, como dijimos en la lección anterior, y lo montaremos aquí, en este sitio, de aquí, en este espacio que hay en blanco. Y luego ya lo que haremos será pues hacer las conexiones eléctricas y cuando las tengamos terminadas pues probar el alimentador, a ver qué nos depara. Pues nada, vamos a hacer ahora lo apartamos y vamos a hacer la alimentación para esto necesitamos el fotolito, que ya os lo enseñé antes, y una placa positiva para insolar el circuito. Esto, como sabemos, pues se hace con una insoladora, luego se hace con unos ácidos. Yo en mi caso lo hago aquí en plan casero. Hay un tutorial que os voy a dejar el enlace para hacer estas placas, que es muy fácil. Y los componentes, que yo no utilizo productos químicos de estos de comerciales, lo hago todo yo. Para el revelador utilizo sosa cáustica y agua, y para el decapado de las pistas de cobre utilizo agua oxigenada de volumen 100 y luego el otro componente que se mezcla a partes iguales con el agua oxigenada. Esto sí, el agua oxigenada tiene que ser volumen 100. Pues se utilizó agua fuerte o sal fumar, a partes iguales y una parte y media de agua. Y con esto podéis hacer las placas perfectamente. Yo os dejaré un enlace de un tutorial que tengo por ahí y que lo explica perfectamente. Pues nada, vamos a hacer la plaquita y a soldar los componentes encima, siguiendo pues los esquemas que tenemos como siempre. Vamos a hacer esta sección de aquí sobre la placa, excepto estos dos condensadores que por el volumen los hemos puesto aparte, que son estos dos que irán fuera de la placa, pero por todos los demás está todo igual. Vale, pues vamos ahora a hacer el circuito impreso de la alimentación regulable de 0 a 30 voltios, 3 amperios en corriente continua, que es esta sección de aquí, toda esta sección.
Esta alimentación, pues, como, como podéis ver, pues es solamente la parte de la corriente continua regulable. Luego, esto ya lo hemos visto, ya lo veremos luego, porque esto no lleva circuito impreso, como el otro. Solamente lleva el circuito impreso esta parte de aquí, como he dicho antes. Y bueno, luego lleva una pequeña placa que no es circuito, solamente es para soporte, que es para estos dos condensadores, la resistencia y de nivelaje y la resistencia de descarga. Pero esto solamente es el soporte, o sea, no hay ni circuito ni nada. Pues vamos a ver ahora los datasheets de estos dos reguladores del LM 317 y del 7818. Este es el datasheet del 7818, el regulador de tensión de 18 voltios. Aquí tenéis todo el patillaje. Y los encapsulados. Aquí pues todos los datos de tensión, de corriente, temperaturas, en fin. Pero más que nada es para el patillaje. Y este es el datasheet del LM317, que es un regulador de tensión de 12 regular de 1,2 a 37 voltios. Y bueno, y también el patillaje, los diferentes encapsulados y bueno, todo lo que la información sobre este regulador. Este es el fotolito, la transparencia para hacer la placa, la PCB, que luego ya veremos. Os voy a dejar unos enlaces de cómo se hace. Este es el fotolito por si alguien pues lo quiere hacer o lo quiere imprimir, pues aquí lo tenéis. Esta es la pegatina, que era la otra parte de la placa, con todos los componentes puestos aquí para pegarla sobre la otra cara de la placa y así saber cada componente dónde irá, dónde estará situado. Y aquí están una pegatina también, por si la queréis, no sé, por si queréis tenerla o ponerla, con todos los componentes montados. Aquí veréis que hay 4 o 5 componentes que no van montados sobre la placa. Por ejemplo, el potenciómetro ese de aquí, como es lógico, no va montado en la placa, va a la parte frontal de la alimentación, que es para regular la tensión. Estos dos condensadores, que son de 3300 microfaradios, pues tampoco van sobre la placa por volumen. Los hemos quitado, los hemos puesto fuera. El LM317 también lo tenemos fuera de la placa porque tiene que ir sobre un disipador bastante grande, como hemos visto antes. Y como es lógico, las entradas y estas las salidas, las bornas estas, hemos puesto aquí unos espadines para soldar los cables que van a ir al destino de donde tengan que ir. Y el diodo LED tampoco irá, porque irá también sobre la carátula, porque no tiene ningún sentido poner un diodo LED que se encienda con una caja totalmente cerrada. Y aquí os dejo pues 4 enlaces de 4 tutoriales de cómo se construyen las placas PCBs. Por si queréis echarles un vistazo, pues ahí los tenéis. Bueno, pues ahora, siguiendo el esquema, vamos soldando pues todos los componentes
en la placa. Una, y así pues esto uno detrás de otro rutinariamente, con paciencia, con buenos alimentos y soldando uno a uno todos los conectores. Con mucho cuidado de que no se junte ninguna pista, y así iremos soltando todos los componentes. Pues bueno, ya tenemos soldados todo. Vamos a darle una inspección visual de cómo está todo. Parece que todo está bien. Aquí hay una pequeña... A veces hay alguna bolita de estaño que salta, y cuidado con esto porque puede juntar dos pistas y tener problemas. Pues bueno, pues ya tenemos la placa toda montada. Hemos seguido el esquema de la sección esta de aquí, como hemos hecho antes, y aquí tenemos pues ya la placa terminada. Como he dicho antes, aquí veréis que estos cuatro, aquí tenía aquí las dos bornas de conexión que no están, aquí el diodo, esta será donde lleva el LM317, los dos condensadores de 3300 microfaradios que eran fuera por el tamaño, porque encima de la placa no cabían, y las salidas del potenciómetro. Y esta pues será más, me imagino. Hay que mirar el esquema. Y bueno, y aquí tenemos pues esta es la salida, el CN3 es la salida del 1878 que va a la parte central. Que me voy equivocado. Vamos a verlo con la lupa. No, va al de la izquierda. Bueno, pues ya está todo controlado. Aquí lo tenemos ya, como veis, todo hecho. Y ahora ya no nos quedará más que ponerlo en el mueble de la alimentación y ya empezar a hacer las conexiones eléctricas. Bueno, pues vamos ahora a fijar la placa de la alimentación, o sea, el alimentador regulable para corriente continua de 0 a 30 voltios. Ponemos unos separadores, unos pequeños separadores. Aquí colocaremos la placa y luego la atornillaremos. Vamos a ver qué posición nos interesa más. Yo creo que esta es la que mejor nos vendrá. Bueno, aquí irá bien. Vamos a ponerla así y la fijaremos con los soportes estos de plástico, los separadores que hemos puesto.
más para atrás la plaquita. Ponemos el segundo separador, que está por aquí abajo suelto. Ahí está. El otro tornillito. Y lo mismo, atornillamos. Y ya tenemos la placa fijada en el cajón. Ahora, seguidamente lo que vamos a hacer va a ser empezar las conexiones eléctricas. Para ello vamos a coger, como es lógico, el esquema y vamos a empezar conectando todo lo que es el circuito de filamentos. Luego pasaremos al circuito anódico y mientras terminemos de montar esos circuitos, pues los iremos probando. Vamos a empezar por el de filamentos y seguiremos, ya digo, con el anódico, para luego ya terminar con el de regulación de la corriente continua. Pues vamos allá y empezaremos a soldar cables siguiendo el esquema. Como es lógico, como yo siempre hago y os aconsejo, es que con un remarcador fosforito vayáis remarcando lo que estáis haciendo para tener control de lo que estamos haciendo. Ya está hecho o nos falta por hacer. Pues vamos allá y empezaremos a hacer conexiones. Esto no lo vamos a grabar todo porque, como he dicho antes, aquí solamente lo que hacemos es soldar cables y esto es un poco aburrido. Pues ya tenemos el cableado de toda esa zona listo. Todo lo que es la entrada, la corriente anódica, la nivelación, el voltímetro analógico y todas las salidas de filamento. ¿Veis? Ya tenemos ya todo conectado, como podéis ver. Aquí ya tenemos todo el circuito cableado. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo. Le haremos unos puentes porque nos faltan un par de cables, pero como son comunes a la alimentación, pues vamos a hacerlo con unos puentes. Bueno, pues ya tenemos los puentes hechos, porque nos faltan unas masas y un trocito de cableado, porque hay que hacerlo conjuntamente con el de la placa. Y le hemos puesto pues la entrada, una entrada de corriente, porque claro, hasta que no pongamos la parte de atrás, que esta es la última, pues no podemos ponerlo. Y bueno, y esto es... Vamos a quitar un poco de luz. Este es el alimentador, que ya digo, solo va la parte anódica, la parte de filamentos, la corriente anódica regulable y la alta tensión en alterna. El rheostato, y toda esta parte de aquí abajo no va a funcionar porque no está montada, como es lógico. Bueno, vamos a darle corriente. Aquí cogeremos el tester. Ahí vamos a poner una carga también, vamos a poner una pequeña carga porque si no el voltímetro este siempre marcará. Vamos a ponerle unas resistencias por aquí. Tenía... pues ya está. Pues le daremos tensión y bueno, se nos encienden los pilotos. Esto, si fallase el transformador, tanto de este como de este, pues se apagarían estos LEDs.
Y aquí pues tenemos que tener todas ya las tensiones habidas y por haber. Ahora el rheostato está prácticamente a cero. O sea que tenemos en corriente continua. Vamos a darle aquí en alterna. Aquí 12 voltios. Aquí no lo podéis apreciar. Vamos a ver si esto, cómo lo hago para que se vea todo. Vamos a quitarle zoom. Poner la cámara un pelín hacia allí. A ver si le podemos dar un poco de zoom. Sí. Aquí está. Bueno, pues entre común y 12 voltios tenemos que tener 12 voltios en alterna. Bueno, 13,2. Como está sin carga, pues correcto. Aquí 6,3. 7, pero ya digo, esto es sin carga. Y ahora, o sea, tenemos el estato al mínimo. Si le damos tensión, veis que la aguja sube y aquí tendremos una tensión alterna de 4 voltios, tenemos que tener, y aquí 1,3. Aquí tenemos que tener 250 en alterna, 350, perdón, entre este y este, 350 también. Y la corriente anódica, que ya es continua, aquí tenemos que tener 342, casi 350. Y ahora iremos bajando y veréis que la tensión también va bajando, hasta llegar prácticamente a cero. Esto es la tensión anódica ya en corriente continua. ¿Veis? Va bajando. Tenemos a 35,24. Nada, ya menos de 1 voltio. 0,5, sí, prácticamente nada. O sea que esto funciona la mar de bien. O sea que ahora ya lo que haremos será seguidamente montar la parte de la corriente rectificada regulable de 0 a 30 voltios en continua. Y ahora eso para la descarga de los condensadores de la corriente anódica, para que no haya sorpresas. Y ahora vamos a quitar las resistencias con las pinzas porque seguro que están quemando. Sí, están quemando. Bueno, pues ahora lo único que nos queda ya es montar la parte que os he dicho. Ya hemos puesto pues el cableado de la sección de corriente continua de 0 a 30 voltios. Con su voltímetro, podéis ver la placa y todas las conexiones. Por la parte de atrás tenemos puesto el regulador de tensión con su disipador, el ventilador de extracción, la toma de corriente y un cable que hemos sacado para la toma de tierra. Y ahora pues ya lo tenemos pues todo listo, todas las conexiones habidas y por haber, tenemos todo conectado. Y ahora lo único que haremos será pues hacer la tapa y probarlo ya finalmente. O sea que es lo que vamos a hacer ahora seguidamente. Pues ahora vamos a probar ya la sección que nos queda, que es esta de aquí. Y para ello vamos a encenderlo. Bueno, esta oscilación que veis en los LEDs es por el efecto de la cámara. Vamos a poner el tester. Pondremos las puntas aquí y el tester. Y ahora le iremos dando pues
aquí tensión. ¿Veis que va subiendo? $23 voltios, 22,9, y aquí en el tester pues también, 22,862. Bueno, se está prácticamente igual el voltímetro de aquí que tenemos nosotros aquí de laboratorio. El ventilador funcionando. Y bueno, y aquí pues podemos medir también ahora las corrientes continuas del regulador. He puesto una carga aquí porque sin carga esto no, las lecturas no son correctas. Y fijaos aquí la escala es la escala de 500, la de 50, la de en medio. Esta escala que está en negro, la de en medio, que es la que corresponde a 50, pero multiplicado por 100 son 500. Y ahora iremos pues dándole al rheostato y veréis que esto va subiendo. A medida que va subiendo, pues aquí en el tester pues también. 32, hasta 350 prácticamente, y aquí también pues tenemos 300, aquí mide un pelín más, 370 por ahí, y esto es en corriente continua. Esta es la corriente anódica. Y ahora vamos a medir la en alterna, que es también corriente de alta tensión en alterna. Aquí tenemos también 350. Esta tensión también la podemos regular del mismo modo que hemos regulado la otra, aunque sea alterna también la podemos ajustar a la tensión que nos interese para hacer las pruebas que tengamos que hacer. Y aquí pues como hemos dicho, estas son las tensiones alternas también, 12 voltios, 6, 4 y 1,5. Bueno, y aquí pues como veis tenemos pues la tensión esta que es en corriente continua, que también funciona perfectamente. Y hasta aquí pues ya lo podemos quitar. Descargaremos los condensadores. Pues ya está la alimentación probada y funcionando perfectamente. O sea que ya tenemos aquí una fuente de alimentación para circuitos más que nada anódicos, pero bueno, también nos puede servir por otro tipo de circuitos, sobre todo la parte de este de aquí para electrónica os puede ir bastante bien. Y ahora solo queda poner la tapa y ponerla en su habitáculo. Bueno, pues ya lo tenemos en su sitio y aquí quedará. Espero que os haya gustado este montaje y ahora sí, ahora ya en la próxima lección ya vamos a entrar con los amplificadores push-pull. Las aplicaciones de los transistores se extienden, como sabemos, en todos los campos de la electrónica, pero en estas lecciones solo nos ocuparemos de los amplificadores de frecuencia intermedia para MA y MF.
del receptor para MA y MF y de los conversores. Ya hemos visto que los transistores se pueden conectar de tres modos distintos, obteniendo así tres distintos circuitos fundamentales, como sabemos, que son los amplificadores con emisor común, con base común y con colector común. Continuando con lo que habíamos dicho, podrían clasificarse ahora los amplificadores de transistores de varias maneras, pero conviene ceñirse al punto de vista práctico y distinguirlos a base de la señal a amplificar. Obrando así, se definen en primer lugar las dos siguientes categorías de los amplificadores. Amplificadores para corrientes continuas. Estos se usan para aparatos industriales o aparatos especiales. Y amplificadores para corrientes alternas, utilizados, esto sí, ya en los radioreceptores y en los amplificadores de baja frecuencia. Nos ocuparemos de los amplificadores para corriente continua, ya que ofrecen, o sea que no, los amplificadores de corriente continua no les vamos a dar aquí utilidad, o sea que no es de nuestro interés para el tema del curso este de radio. Los amplificadores de corriente alterna, en cambio, sí que son los que nos interesan. Y estos amplificadores de corriente alterna se pueden subdividir en cuatro tipos, que son estos cuatro tipos siguientes. Están los preamplificadores para baja frecuencia, los amplificadores finales para baja frecuencia, los amplificadores para frecuencia intermedia, para modulación de amplitud y modulación de frecuencia, y los amplificadores de radio frecuencia. Estos son estos cuatro tipos que vamos a estudiar. Vamos a mirar ahora en general los amplificadores de baja frecuencia. Los otros dos tipos ya los veremos en próximas lecciones, y con ello veremos también los osciladores y los mezcladores que se utilizan en los radioreceptores con conversión de frecuencia. Vamos a ver pues ahora los amplificadores de baja frecuencia. Vamos a borrar esto. Estas son las etapas preamplificadoras para corrientes alternas. Y en este caso concreto será a emisor común. Todo paso o etapa amplificadora se caracteriza por determinada ganancia, que depende del coeficiente de amplificación y del punto de funcionamiento del tubo electrónico o del transistor. La ganancia de la etapa se representa por el número que se obtiene dividiendo la amplitud de la señal de salida por la amplitud de la señal de entrada.
Tratándose de amplificadores de transistores hay que distinguir tres formas de ganancia. La ganancia de corriente, que se obtiene dividiendo la componente alterna de la corriente de salida por la componente alterna de la corriente de entrada. Luego está la ganancia de tensión, que se obtiene como la anterior, o sea, dividiendo la componente alterna de la tensión de salida por la componente alterna de la tensión de entrada. Y por último está la ganancia de potencia, que se obtiene dividiendo la potencia de salida por la de la entrada y también multiplicando la ganancia de corriente por la tensión. En los amplificadores de transistores, contrariamente a lo que ocurre con los de válvulas, hay siempre ganancia de corriente, de tensión y de potencia. Para un punto dado de funcionamiento del transistor, el valor de cada ganancia puede ser mayor o menor según la carga, que aquí lo vemos en este dibujo. Está representada por la resistencia RC, es esta de aquí. Si manteniendo fijo el punto de funcionamiento, si aumenta la carga, disminuye consecuentemente la ganancia de corriente y aumenta la ganancia de tensión. Y por el contrario, si se disminuye la carga, aumenta la ganancia de corriente y disminuye la tensión. Considerando este último caso, podemos suponer que se reduzca a cero el valor de carga. Se trata, evidentemente, de una condición que no presenta ningún interés práctico, sino tan solo cierto interés teórico. Ahora bien, cuando se anula la carga, la ganancia de corriente es máxima, y tratándose de un amplificador con emisor común, coincide con el coeficiente de amplificación beta del transistor. Podríamos preguntarnos qué sucederá cuando la resistencia de carga RC se haga muy grande, esta de aquí, infinitamente grande, aunque sin quedar interrumpida. Ese también, claro, es un caso teórico que no ofrece interés práctico alguno. En esas condiciones, la ganancia de tensión aumentaría al aumentar la carga, hasta asumir su valor máximo cuando la carga fuese infinitamente grande. Pero al mismo tiempo, para mantener fijo el punto de trabajo, habría que aumentar infinitamente la resistencia de la base RB y la tensión de alimentación VB. Condición, esta última, que es prácticamente irrealizable. En los dos casos que acabamos de exponer, la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada de la tapa queda reducida a cero. Existe, pero, un tercer caso interesante, que es en el que la ganancia de potencia asume su valor máximo, mientras que las ganancias de corriente y de tensión asumen valores inferiores a los respectivos valores máximos. Se produce en estas condiciones cuando la resistencia RC posee un determinado valor llamado de carga óptima. La carga óptima depende del punto de funcionamiento del transistor y normalmente suele indicarse entre los datos típicos de funcionamiento de dicho transistor. Estos dos circuitos, la resistencia R1, esta de aquí, y esta de aquí, sirve simplemente para limitar la corriente de mando del transistor, evitando así llevar dicho transistor a su saturación. El condensador C1, este y este, constituye un cambio en la vía de paso de las corrientes alternas provenientes del generador de la señal, y al propio tiempo impide que el circuito de dicho generador pueda alterar el sistema de polarización de la base.
En esta figura de aquí, la B, se ha reproducido el esquema del mismo preamplificador que este, con algunas modificaciones marginales. El nuevo circuito comprende también una resistencia R1 y un condensador C1, pero en este caso la resistencia R1 presenta la resistencia de carga de una etapa amplificadora anterior, o sea, la resistencia que en la propia etapa desempeña la misma función que la resistencia RC. El condensador C1 sirve de paso a la señal y al mismo tiempo evita que la tensión continua del colector de la etapa anterior sea aplicada al circuito de la base de la etapa siguiente. En su conjunto, el grupo R1C1 constituye un sistema de acoplo a resistencia y capacidad, similar a como hemos visto en los tubos o las válvulas termoiónicas. Aparte de la diversidad de funciones que desempeña la resistencia R1 de los circuitos, son iguales, o sea que viene a ser lo mismo. Se emplean para amplificar las débiles señales de baja frecuencia existente a la salida del detector de un pick-up o un micrófono, en fin, de lo que sea. Y se destina a suministrar las potencias requeridas para el accionamiento de las etapas finales. Por tal motivo, dada la función que desempeñan, se designa genéricamente con el nombre de preamplificador, utilizado en la clasificación general de los amplificadores para señales alternas, como vimos antes. Que estos circuitos se emplean para los preamplificadores. Los preamplificadores pueden funcionar normalmente solo cuando la tensión del colector sea igual o inferior a la mitad de la tensión de alimentación. En caso distinto, como ya vimos antes, habrá que proceder a la estabilización en corriente continua con las adecuadas modificaciones de los circuitos que veremos a continuación. Vamos a ver ahora aquí los esquemas de los dos preamplificadores estabilizados en corriente continua. Comparando estos esquemas con los relativos a los circuitos estabilizados que hemos visto anteriormente, se advierten unas variaciones simples a simple vista. En primer lugar, el circuito de estabilización adoptado en la figura esta, la primera, resulta constituido por dos resistencias, R2 y R3, y un condensador C2 en lugar de una sola resistencia conectada entre el colector y la base. Las modificaciones en los circuitos tienen por objeto anular el efecto de contrarreacción para las corrientes alternas de la señal, dejando inalteradas las contrarreacciones en corriente continua y las relativas estabilizaciones. La atenuación de la contrarreacción en corriente alterna es debida, en uno y otro caso, a la presencia del condensador C2. En estos dos casos. En el circuito el condensador C2 lleva masa la corriente alterna de reacción, excluyendo al propio tiempo el paso directo a masa de la corriente continua. De este modo, la corriente continua llega a través de R3 al circuito de la base y ejerce su acción estabilizadora, mientras que la corriente alterna desviada del circuito de la base
no produce efectos de contrarreacción en la señal. El condensador este C2 de este pequeño esquema funciona como el condensador catódico de los tubos electrónicos y permite conseguir un efecto análogo al anterior. En general, los preamplificadores considerados hasta ahora pueden proporcionar potencias de salida bastante bajas, unos cuantos milivoltios y no más, suficientes todo más para accionar el auricular de estos auriculares pequeñitos para la gente sorda y poca cosa más. O también, como es lógico, y para esto se utilizan, la etapa final que precede al altavoz. Vamos a ver ahora los amplificadores finales para baja frecuencia. Para accionar el altavoz se requiere potencias de salida que van desde algunas décimas de vatio a varias decenas, según los casos, como es lógico. Por consiguiente, no bastan las potencias proporcionadas por los preamplificadores, y es preciso recurrir al empleo de etapas finales, a propósito, utilizando transistores adecuados. La etapa final o etapa de potencia no difiere en lo que respecta a su funcionamiento de las etapas preamplificadoras, cuando se utiliza un solo transistor, como es el caso este de aquí. Pero sí, para aumentar la potencia de salida o para reducir la distorsión o para mejorar el rendimiento, se emplean dos transistores en contrafase, que es este esquema de aquí. Si os acordaréis cuando hablábamos de las salidas de potencia en contrafase de las lámparas, pues esto es lo mismo. El circuito de la etapa final y su correspondiente funcionamiento difieren considerablemente del circuito de funcionamiento de las etapas anteriores. En el circuito este de aquí es una etapa normal con emisor común y estabilización en corriente continua, similar al que habíamos visto antes. Comparando estos dos circuitos puede advertirse una sola diferencia, mientras que el preamplificador, la carga está constituida por la resistencia R4, no sé si os recordaréis del otro dibujo. En la etapa final, la carga está constituida por el conjunto formado por el altavoz y el transformador de salida TS. La resistencia R1 tiene por objeto reducir la distorsión de la señal, pero se omite frecuentemente en los circuitos prácticos, ya que su función la desempeña la resistencia de salida de la etapa amplificadora anterior. El acoplo entre la etapa preamplificadora y la etapa final se suele realizar con el sistema de resistencia-capacidad. Pero también se puede adaptar el acoplamiento inductivo mediante transformador, como este de aquí. Entonces el acoplo de la etapa preamplificadora con la otra etapa. Con dos transistores funcionando en contrafase se pueden conseguir potencias de salida considerablemente más elevadas que las obtenidas en un amplificador de un solo paso. Además puede lograrse mayor rendimiento y menor distorsión. El funcionamiento de los amplificadores finales con transistores y contrafase se pueden clasificar en diversas clases, al igual que de los tubos iónicos, como vimos en las lecciones anteriores cuando hablábamos de las lámparas. O sea que estos se pueden poner en clase A. Tendremos esta clase cuando la corriente de polarización de la base del transistor y la amplitud de la señal de entrada poseen tales valores que la corriente del colector circula durante todo el periodo de la señal a amplificar. En clase AB, pues en clase AB tendremos esta clase cuando la corriente de polarización y la amplitud de la señal de entrada posean valores tales que la corriente del colector circule por un intervalo mayor que un semiperiodo y menor que un periodo completo de la señal a amplificar, como es lógico. Y en clase B
se tiene cuando la corriente de polarización es nula y la tensión base emisor posea un valor tal que hace que la corriente del colector circule únicamente durante un semiperiodo en presencia de cualquier señal. A las tres clases anteriores se le podría añadir también la clase C, que no tomaremos en consideración, ya que los amplificadores que funcionan en clase C no se utilizan en los radioreceptores y mucho menos, por lo tanto, en los amplificadores de baja frecuencia. En los preamplificadores y en las etapas finales con un solo transistor, el funcionamiento se realiza siempre en clase A. En las etapas finales con dos transistores, en contrafase, se adopta el funcionamiento en clase A, únicamente cuando se desea reducir al mínimo la distorsión. En cambio, se adopta el funcionamiento en clase AB o en clase B cuando sucede frecuentemente, como sucede casi siempre, cuando quieras tener un mayor rendimiento y por consiguiente más calidad, pues se utiliza en clase AB o en clase B. Al igual que cualquier otro circuito, también la etapa en contrafase con el emisor común requiere la estabilización en corriente continua. La estabilización se consigue con la resistencia R3 intercalada entre los dos emisores y masa, y con la existencia del divisor de tensión R1, R2, si os recordaréis cuando hablábamos de los divisores de tensión, mediante el cual se alimenta la polarización de los dos circuitos de base. Del valor de las resistencias R1, R2 y R3 y de la tensión de alimentación VB depende el funcionamiento de la tapa. En particular, se adoptan valores tales que la tensión entre el emisor y la base de los dos transistores viene a ser igual más o menos aproximadamente a 0,1 voltio. Puede darse por supuesto que la tapa funciona en clase B. En cambio, si la tensión es simplemente superior a 0,1 voltio, puede considerarse que la tapa funciona en clase AB o bien en clase A, según sea la amplitud de la señal. Usualmente, para el acoplamiento entre la etapa preamplificadora y la etapa final se emplea el transformador de acoplo T1, o piloto, como lo suelen llamar también. Para el acoplamiento entre la etapa final y el altavoz se usa el transformador de salida, el TS, este es el transformador de salida. Pero el transformador de salida provoca siempre una distorsión de la señal y una pérdida de potencia, principalmente a causa de la resistencia de sus enrollamientos. Por otra parte, reduce la banda de paso. Bueno, y hasta aquí esta lección el tema de los amplificadores de baja frecuencia. En la próxima lección ya veremos una etapa final en clase B que no llevan transformador de